Bien, acompáñenme por favor en su Biblia al libro de Jueces, en el capítulo 6, en los versículos 11 al versículo 16. Repito, la cita es Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. Voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. En esta versión dice así el verso 11: Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Orfa. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. Versículo 12: el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Versículo 13: Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado lo que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. De aquí del verso 14, síganme con atención porque aquí está la predicación. Verso 14: entonces Dios, ya no el ángel, Dios, dice el versículo 14, miró a Gedeón y le dijo, aquí sígame con más atención, aquí está la predicación para nosotros: pues que tú eres quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Verso 15, Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Yo soy el menos importante de toda mi familia. Verso 16, aquí es la palabra para usted y para mí. Sígame con atención. Dios le contestó: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Y le dice además: derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Oremos. Señor, te agradecemos por tu presencia. Sabemos que estás aquí, Señor, porque todo lo que se hace en esta congregación es imposible hacerlo si tú no lo haces a través de vasos imperfectos como tu servidor, pero que a ti te place hacerlo, Señor, cuando te buscamos de todo corazón y lo hacemos con humildad. Así es que, Señor, pedimos tu gracia para recibir esta enseñanza que la necesitamos muchísimo. Ayúdanos, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El tema, nombre o título de esta conferencia es Dios sostiene nuestra fe. Se lo vuelvo a decir, este es el nombre, tema de la conferencia: Dios sostiene nuestra fe. Quiero decirle como una pequeña introducción: Dios te va a hablar a ti, como ya me habló a mí cuando hice el bosquejo. Al que tienes a un lado, dile: hey, dígale por favor, hey, Dios te va a hablar a ti. Mire, ¿sabe cuál es el problema de la mayoría de los cristianos o cristianas? No de ahorita, de hace años, más de 2000 años. ¿Sabe cuál es el problema? Que no cree que Dios hará en esa persona, varón o mujer, lo que Dios ha dicho. Ese es su primer obstáculo. No cree. Número 2, de ahí brotan los cristianos y cristianas orgullosos, orgullosas. Dicen: por mí está así la iglesia, por mí está así mi economía, por mí está así el negocio. Bueno, el Señor hoy nos va a tumbar o tirar todas esas mentiras que nosotros hemos dejado que entre al corazón. Pero aún más, Dios va a obrar en ti, hombre, mujer que estás aquí, que hasta la fecha no le has creído a Dios y por eso no eres salvo. Por eso todavía no has nacido de Él. Dios te va a hablar a ti también. ¿Cómo es Él, el que te hace a ti su hijo, su hija? Pero no solo eso, el que te hace a ti, un hombre y una mujer, santo, como le agrada a Él. Entonces, por favor, no te duermas, apaga tu celular o ponlo en modo avión, no platiques con nadie. Es un consejo que te doy. Pero si tú no quieres poner en modo avión tu teléfono, quieres platicar, bueno, es tu voluntad. Pero yo quiero decirte, necesitas esta predicación como no tienes una idea. Y quienes nos ven y escuchan por internet, ni se diga.
Todas las personas que nos favorecen atendiendo estas conferencias, yo sé que también lo ocupan. Escucha esta verdad. En todo lo que una persona le cree a Dios, sea un precepto, sea una promesa, conforme está en las Escrituras, ahí les va este principio: Dios lo mantiene firme para que se haga realidad en su vida. ¿Quién lo mantiene firme en ti o en mí? Lo que tú y yo le creemos a Dios, lo que está de acuerdo a la Escritura, no como lo inventan muchos predicadores falsos, no, lo que está de acuerdo a la Biblia. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo mantiene firme? Diga conmigo: Dios. Se lo demuestro. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 28 al 30. San Juan, capítulo 10, versos 28 al 30. Voy a leer estos tres textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Nuestro amado Jesús está hablando aquí, dice: les doy vida eterna. Vea, les doy. ¿Qué quiere decir doy? Les proveo, les suministro. ¿Qué? Vida, vigor eterno, por siempre. Dice después Jesús: y nunca perecerán. ¿Quién dice aquí nunca van a morir? ¿Quién dice aquí? ¿Quién sostiene tu vida eterna en el reino de los cielos, desde ahorita y por siempre? Ahí ya quiero que por favor vaya dejando entrar esta predicación. Y después dice Jesús: nadie puede quitármelas. ¿Tú eres cristiano, cristiana? Yo soy cristiano. Tú y yo ya aseguramos el boleto al cielo. Si hoy viene Jesús, nos vamos. No dudes, no tiembles. Entonces Jesús dice: nadie puede quitármelas. ¿A quién se refiere quitármelas? A todo el que es hijo, hija de Dios genuino. Verso 29: porque mi Padre me las ha dado. Y Él, dice Jesús, es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas del Padre. Verso 30: el Padre y yo somos uno. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Dios y yo somos todos poderosos. Lo que está diciendo. Entonces, ¿quién es el que sostiene? ¿Quién es el que mantiene? ¿Quién es el que hace que ni siquiera se tambalee tu vida cristiana? ¿Quién? ¿Va captando el mensaje? Pero se los digo de otra manera. Lo que nuestro amado Jesús está enseñándonos aquí en San Juan 10, 28 al 30 es lo siguiente: que cada cristiano, cada cristiana, desde que inicia su nueva vida o nuevo comportamiento hasta que llegue al tribunal de Él, al tribunal de Cristo, según 2 de Corintios 5:10, 2 de Corintios 5:10, permanecerá con Él. ¿Qué es Él aquí? Pues con su nueva vida o comportamiento. Pero escucha esto, oveja de Dios: no en sus fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Por la gracia y el poder de Dios. ¿Quién me ha mantenido hasta aquí como hijo de Dios después de 32 años de ser cristiano? Él. Dígame usted, sea honesto conmigo, cristiano, cristiana. ¿Usted puede en sus fuerzas sostener su vida cristiana? Se lo pongo más fácil. Si su pecado, bueno, de los muchos pecados, ¿verdad? Porque todos llegamos aquí y todos los seres humanos son multitud de pecados. Si usted llegó aquí con el pecado de la envidia, ¿quién lo mantiene ahora sin tener envidia de los demás? Si antes éramos mega envidiosos, sí sabe lo que es envidiar, ¿verdad? Estar molesto por el bien del otro y muchas cosas más. Pero cualquier otro pecado, ¿quién es el que después de tantos años, no sé cuántos años han pasado en usted como hijo o hija de Dios, usted se mantiene firme? ¿Quién lo ha sostenido hasta aquí? Si usted es cristiano o cristiana, usted ya no ha vuelto a su vida de antes, ya no ha regresado a su pasado. Su servidor, por darle un testimonio ahorita de los muchos, por la gracia de Dios que le puedo dar, su servidor más o menos como a los, ¿qué será? 15, 20 días de haber nacido de nuevo, llegaron mis disque amigos con los que íbamos a un lugar de perdición ahí en Guadalajara, un lugar de baile, que no le voy a decir dónde es, porque a lo mejor más de uno va a decir: no, pues yo voy, ¿verdad? Pero ahí está en el centro de Guadalajara. Y ahí eran unos bailongos, pura música tropical. Y a mí me encantaba en el mundial ese tipo de música. Entonces llegan un viernes 10 de la noche a invitarme nuevamente a ir a ese lugar. Y cuando mi mamá sabe quiénes son, yo vivía con mi mamá en ese entonces, era soltero. Mi mamá me dice: hijo, ahí te buscan esos. Enojada mi mamá porque ya sabía que ya me iba. Y cuando los veo,
me dice, yo estaba en pijama, ¿verdad? Me dice, oye, ¿no estás listo? Pues ya nos vamos, ya son las 10 de la noche. Y yo le dije, ya no voy. Y me dicen, ¿cómo que ya no vas? Es que ya soy cristiano. Ah, qué amoladota te diste, me dijeron. Jamás me volvieron a ir a buscar para ir a ese lugar. Dígame, ¿quién me quitó esa inclinación por ir a esos lugares de perdición? ¿Y quién me ha sostenido hasta hoy para no volver nunca? Dígame quién. Yo siendo gerente de Santillana, quienes son maestros de secundaria o tuvieron hijos en secundaria saben de qué estoy hablando. Es la empresa más importante a nivel mundial de libros de texto. Cuando yo fui gerente en Santillana, vino uno de los directores de Santillana de Madrid, España, porque allá está la sede de Santillana, es española. Vino y entonces le dice a mi contador, oye, ¿a dónde vamos a celebrar? Imagínense, desde España hasta Guadalajara. Y van por mí el gerente de ventas y por el gerente administrativo. Y le dice al gerente administrativo, ¿a dónde vamos? No, pues el gerente administrativo quería ir a un lugar de perdición. Bar, hijos, no quiero describir qué más cosas horribles hay ahí. Entonces viene el contador y me quiere convencer a mí. Oye, dice Mariano, así se llama, uno de los directivos de esa empresa en España. Dice Mariano que vayamos a tal lugar. Está por ahí, no le digo dónde, porque ahí sí no me gustaría que fuera nadie, ni en el otro lugar. Y cuando el contador me dice, vamos a ir ahí, hay esto, le dije, ve tú y él, yo no voy. Es que Mariano dice que si no vas, no vamos. Ah, pues eso es problema de ustedes. Pero a ese lugar no voy. Vuelvo a hacerle la pregunta, ¿quién me dijo no? ¿Quién me sostuvo para no ir? Si me encantaba, ¿me estoy explicando? Porque este arranque de la conferencia es muy importante que lo captemos. Entonces, el que nos afirma en los dichos de su boca, el que nos mantiene firmes en los dichos de su boca, es Dios. Fuera de ahí no hay otro. Tú y yo podemos aparentar ser cristianos, pero ¿cuál es la consecuencia? Seguimos en nuestras viejas andaduras, cometiendo las mismas faltas una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por lo que dije anteriormente, Dios en Cristo sostiene de manera firme nuestra salvación. Repito, Dios en Cristo sostiene de manera firme nuestra salvación. Esto como resultado de nuestra fe. Le leo un texto aquí para todavía darle más firmeza a los dichos de mi boca. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así Romanos 1:16, dice Pablo, pues no me avergüenzo de la nueva noticia, de la buena noticia, acerca de Cristo. Enseguida dice el apóstol, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Cómo es que tú y yo nos mantenemos en lo que hemos creído? Bien sencillo, por el poder de Dios, que actúa ¿para qué? Para salvarnos. Aquí la palabra poder del vocablo griego dunamis, su primer significado es capacidad o la infinita fuerza activa de Dios para llevar cualquier cosa a cabo. Repito, aquí la palabra poder del vocablo griego dunamis, su definición primera es capacidad o la infinita fuerza activa de Dios para llevar cualquier cosa a cabo. Y después dice para salvar del vocablo griego sotería. Salvar, sotería, que tiene estos significados: liberación y preservación de la culpa, del poder y la presencia del pecado. Repito, salvar, sotería, liberación y preservación de la culpa, del poder y presencia del pecado. Entonces, cristianos, cristianas, no tenemos por qué jactarnos del fruto o de lo que mostramos ahora en el carácter o conducta. No tenemos nada de qué jactarnos. Al contrario, tenemos mucho, pero mucho, para que tú y yo mostremos un carácter de humildad. De humildad. O sea, ¿quién era yo antes? ¿Quién soy yo ahora? ¿A quién le debo lo que soy ahora? A Dios. Entonces, ¿de qué me tengo que jactar? O gloriar, o o cacarear. No. Hay maridos cristianos que nada más nacen de nuevo y la señora quiere que le ponga un monumento en su casa, la señora quiere que le dé las mejores comidas y todo, y hasta le reclama a la señora.
No, ahora que soy bueno, atiéndeme. Mejor atiéndete tú, mano. Eso te hace todavía más cristiano. ¿Estoy explicándome? No, los cristianos no tenemos nada de qué enorgullecernos, tenemos muchos de qué humillarnos, mucho de qué darle gracias a Dios. Todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios que Él nos sostiene, tenemos muchas cosas, muchísimas cosas. Para dar gracias a Dios, para vivir rendidos a sus pies, para servirle a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero leamos otros textos de esta verdad, no solo San Juan 10. Vayamos por favor a la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 29 al 34. Romanos 8, versos 29 al 34. Te voy a leer estos textos en la versión Dios habla hoy. Dice así Romanos 8, 29 al 34, Dios habla hoy. Dice: a los que de antemano habían conocido, aquí sígame con atención, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. Sigo leyendo. Para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que Dios destinó, destinar quiere decir determinar o determinó, desde un principio también los llamó. Aquí sígame con atención, por favor. Y a los que llamó los hizo justos. Espero estarme dando a entender. Es para nuestra bendición, amada iglesia. Sigo leyendo. Y a los que hizo justos, aquí sígame con atención, les dio parte en su gloria. Que eso será cuando estemos con Jesús, que seremos glorificados. Verso 31. Dice el apóstol: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, sígame atendiendo con atención a lo que voy a leer enseguida, nadie podrá estar contra nosotros. Verso 32, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Versículo 33, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien nos hace justos. 34, ¿quién podrá condenarlos? Cristo es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. En lo que tú y yo hemos creído para ser justos, en lo que tú y yo hemos creído para que Dios nos dé de gracia, en lo que tú y yo hemos creído para que Dios haga maravillas a través de nosotros, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Estos textos nos hablaron? Digo, están más que claros, con muy poco que su servidor necesita explicarles. Por eso busqué esta versión que es la más clara. Porque aquí dice en el verso 29 que Dios nos destinó o Dios determinó desde un principio, es decir, desde antes que tú y yo naciéramos. ¿Nos destinó para qué? Para que Él nos hiciera como su Hijo. Todo cristiano, toda cristiana, desde antes que tú y yo existiéramos, Dios Padre ya había determinado que nuestro carácter y conducta fuese semejante a la de ¿quién? A la de Cristo. Pero Él y todavía para darle más solidez a lo que le vengo enseñando de parte de Dios esta mañana, en el versículo 30, en la parte B de esta versión dice: y a los que llamó los hizo justos. ¿Quién nos hace como a Cristo? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Creer. ¿Es todo? ¿Cómo se llama la serie? ¿Hasta cuándo me creerán? Ahí está el punto, ahí está el problema contigo, cristiano, cristiana. Si tú todavía no muestras el carácter de Jesús, como en mi caso. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo, Cristo ya lo hizo. El Espíritu Santo solo está esperando que tú y yo nos animemos por la fe a creerle a Él. El cristianismo no es actuar, el cristianismo no es forzarme. Se lo he comentado en otras ocasiones, lo repito por lo que estoy enseñando esta mañana. Yo he conocido en mi vida creyentes, cristianos, cristianas que me dicen: no, pastor, yo cuando subo un camión, me dicen los varones, yo cierro los ojos porque sube cada muchacha ahí, pantalones apretados, vestidos muy cortos, mejor yo subo con los ojos cerrados para no verlas. Le digo: ¿y no te has caído alguna vez? ¿No te has tropezado ahí con una silla?
Yo sé que me están diciendo mentiras, pero ellos me dicen así. ¿Quieres ya no codiciar una mujer, hombre? ¿Quieres ya no codiciar un hombre, mujer? Bien sencillo, créele a Dios, créele que estás crucificado con Cristo, créele que Jesucristo está vivo en ti resucitado. Ese es el poder de Dios, esa es la fuerza que Dios nos da, para que la concupiscencia que está dentro de nosotros ya no nos gane. Ya no nos gane, ni con ese pecado, ni con el que guste y mande. Él es el que hace en nosotros todo, pero ¿hasta cuándo? Hasta que le creemos. Creer aquí, de acuerdo a un vocablo hebreo, ya se lo he comentado en otras ocasiones, es mantenernos firmes. Eso es creer. Mantenernos firmes ¿en qué? En lo que dice la Escritura, como los textos que ya leí y le estoy leyendo en este momento, que Dios nos hizo justos, que Él en su momento nos va a glorificar, de acuerdo al mismo versículo 30, la parte B, o aquí como dice en el verso 31 al final, nadie podrá estar contra nosotros, nadie, aunque tengas gente contra ti, está en vano contra ti, porque no pueden, porque Dios está a nuestro favor. Por eso aquí se hace una pregunta retórica apóstol Pablo en el verso 33 cuando dice: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien nos hace justos. A ver, dígame quién. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, y uno de sus nombres de Satanás es adversario, pero otra de sus definiciones de Satanás es acusador. O sea, va a haber gente incluso en la misma congregación: ni pareces cristiano, ni pareces cristiana. Para ellos, yo les digo, lean la carta a los Romanos, capítulo 14. Ahí todo el capítulo es. Ahí dice: no, espérame, ¿tú quién eres para estar juzgando a tu hermano, a tu hermana? ¿Tú quién eres? Ahí dice: si es cristiano, si es cristiana, su Señor, que es todopoderoso, lo mantiene de pie. Así tenga una falladera impresionante, como la falla de San Andrés. ¿Me expliqué? Así es que vayamos limpiando el corazón, iglesia. Vayamos limpiando el corazón, amados hermanos, hermanas en Cristo. Porque a veces nosotros mismos hacemos que se vayan nuestros hermanos, hermanas de la iglesia. ¿Ya viste? Ahí viene el hipócrita. No, lo vi el otro día. No, si vieras. No, no es. Iglesia, ¿quieres que el Señor saque el fajo? Y te va a golpear a ti, no al que está fallando. El que está fallando, no digo que no discipline a esas personas. Yo lo he vivido cuando me he salido del camino. Pero tú y yo no estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para orar por nuestros hermanos. Desde luego, como lo he aclarado en otras predicaciones, cuando es necesario. Si alguien está cometiendo faltas, de acuerdo a la Biblia, que dice que necesita ser sacado de esta congregación, pues claro que se hace. Ya lo he enseñado cuáles son los pecados. Pero fuera de ahí, take it easy, por favor, mis queridos hermanos. Pregunto, que la respuesta es obvia. Pregunto, ¿quién nos hace justos? ¿Quién nos hace semejantes al carácter y conducta de Cristo? ¿Quién? Entonces, si usted dice Dios como yo, que se quede en su corazón. Y para reafirmárselo, decírselo nuevamente, de acuerdo a los versículos 29 y 30, de acuerdo a los versículos 29 y 30 de Romanos 8, no somos nosotros, no somos usted y yo, que producimos una persona semejante o parecido a nuestro Señor Jesucristo. Pues lo repito, no somos nosotros, no somos usted y yo, que producimos en nuestra persona a alguien semejante o parecido a Cristo. No, es Dios, o el encargado de esta magna obra de principio a fin es Dios. Entonces, por las razones dichas anteriormente, tú y yo y todo varón y mujer alrededor del mundo, repito, por las razones dichas anteriormente, tú y yo y todo varón alrededor del mundo que determine ser un hijo o una hija de Dios, lo único que necesita hacer, ¿qué es? Creer en Él. Es todo. Es tomar la Escritura, pasa tiempo en la Escritura, medita la Escritura, lo que ocupes, lo que necesites. ¿Eres una mujer impaciente? Pues ahí. ¿Eres una mujer que abre la boca sin prudencia? Pues aquí está todo el remedio.
La Biblia dice que el de corazón prudente calla la boca o cierra la boca. Y lo que ocupes. ¿Quién cree que a mí me va cambiando, transformando? ¿Quién cree que a mí me va haciendo conforme a la imagen del Señor? Primero es la Escritura, porque es la que nos dirige, es la que nos da los argumentos. Y enseguida, ¿qué sigue? Mi fe. Yo solo espero en Él. Señor, yo creo en esto, ayúdame. Punto. Y Dios hace la obra. Para cerrar esta parte de la conferencia, Filipenses 1:6 dice lo siguiente. Filipenses 1:6 dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Estoy seguro, dice Pablo, de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Filipenses 1:6. Dicho de otra manera, tu permanencia y la mía, tu perseverancia y la mía en el cristianismo se debe únicamente a la preservación o intervención de Dios a nuestro favor. Repito, de acuerdo a todo lo que ya leí y de acuerdo a Filipenses 1:6, tu permanencia y la mía, tu perseverancia y la mía en el cristianismo se debe únicamente a la preservación o intervención de Dios a nuestro favor. Y te doy más textos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Si gustas leerlo, si no, tu servidor le da lectura. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice así, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Dice Pablo, por gracia o el favor inmerecido de Dios. Dice aquí, sois salvos o libres del pecado y de la condenación. Sigo leyendo el verso 8, por medio de la fe. Ahí está. Tú creíste, yo creí. Entonces somos liberados del poder del pecado, somos liberados de la condenación eterna porque creímos, nada más. Por eso Pablo dice enseguida, y esto no de vosotros o de ustedes, pues es don o regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios aquí? Pues la salvación. La salvación. Sigo leyendo, dice el verso 9, no por obras, ahí está. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas que exhibimos el carácter cristiano. Jamás lo vas a alcanzar, nunca vas a poder. Tiene que ser por fe y solo por fe. Dice, para que nadie se gloríe. Y dice el verso 10, porque somos hechura o producción suya, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, con todo respeto para el Señor, la materia prima, para darme a entender, la materia prima para que tú y yo seamos cristianos, ¿quién es? Cristo Jesús. Enseguida lo dice aquí la Escritura, para buenas obras, pues es obvio. Donde Dios está creando una nueva creación, donde Dios está creando una nueva criatura, es decir, un nuevo comportamiento, un nuevo carácter, nuevos intereses, nuevos sentires, etcétera, etcétera, donde Dios está creando todo eso, ¿para qué es? Como dice aquí, para buenas obras. ¿Qué es buenas? Útiles, provechosas. He aquí la necesidad, jóvenes, he aquí la necesidad, adolescentes, con todo cariño. He aquí la necesidad, papá, mamá y cualquier otro deber, responsabilidad que tenemos tú y yo. ¿De qué? De creer lo que Dios está predicando hoy. ¿Cómo puedo ser yo un padre ejemplar a mis hijas si no le creo a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo usted, mamá, puede dar buen testimonio a sus hijos si no le cree a Dios? ¿Cómo? Imposible. Como un hijo, una hija, adolescente, joven, me refiero a solteros, solteras que viven con sus padres, ¿cómo es que un hijo, una hija, adolescente, joven puede darle una vida de tranquilidad, de paz, de gozo a su papá y a su mamá? ¿Cómo? Creyéndole a Dios. De otra manera no se puede. Eso te lo puedo demostrar en la Escritura. ¿Cómo era José y cómo eran los hermanastros de José? ¿Se acuerdan? Ahí está en Génesis. Se lo he enseñado ya en más de una ocasión. ¿Cómo era José? Era un hombre que le daba a sus padres, ¿qué les daba? Alegría, contentamiento, satisfacción. Jacob y la esposa de Jacob no se preocupaban por José. Pero se preocupaban por los otros 4, que eran bien pillines, eran bien malos. Por ellos sí, pobre José traía el hígado verde todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es que podemos ser nosotros, hijos, hijas, que papi y mami estén en paz, contentos?
No estén ahí que, ay, no me puedo dormir porque no sé dónde anda mi hija, no sé dónde andará mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero jóvenes, adolescentes, adultos de toda edad, profesionistas, que estemos captando esta enseñanza que se llama Dios sostiene nuestra fe. No tú, no yo. Tú y yo, a ti, a mí, lo único que nos corresponde, iglesia, es creerle lo que dice aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es todo. No tenemos que hacer otra cosa. Si alguien dice, ¿y mi cooperación, pastor? Bueno, es que se entiende que el que cree, ¿cómo va a actuar? ¿No conforme a la Escritura? Digo, yo le creo a la Escritura y yo actúo conforme a la Escritura. Esa es la cooperación humana. Pero la base aquí, perdón, iba a decir clave, no. La base aquí es la fe. Veamos esta verdad que hoy el Señor nos está enseñando en lo que prediqué el domingo pasado. Si va conmigo, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 30, verso 17. Repito, Jeremías, capítulo 30, verso 17. En lo que le enseñé el domingo pasado, voy a utilizarlo nuevamente, pero para darle aplicación a esta conferencia, o al tema de esta conferencia más bien. Espero ya lo haya encontrado. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí Dios le está diciendo a Israel: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Aunque te llamen desechada, le dice Israel, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. No levanten su mano, pero ¿cuántos de aquí tenemos una enfermedad, la que sea? Colesterol alto, problemas del corazón, problemas, no sé, del hígado, de diferentes órganos. ¿Cuántos de aquí tenemos una enfermedad y nadie se interesa por ayudarnos? No levanten su mano. ¿Cuántos? Que usted dice, me voy a morir y ni siquiera una llamada. Hermana, mamá, ¿cómo estás? Papá, hijo, hija, ¿cómo está? No, nada. Así estaba Israel, abandonada. No había quien le echara la mano. Yo quiero decirte, si es tu caso, jovencita, si es tu caso, joven, si es tu caso, adolescente, varón, mujer, si a ti en esta parte de la conferencia te está hablando de la edad que seas, ¿sabes quién sí te va a sanar? Aunque ni siquiera hayan medicinas en el sector salud de este país, ¿sabes quién te va a sanar? Dios. Él va a mover cielo, tierra y mar, y Él te va a sanar. De favor, sígueme con atención en lo que te voy a enseñar enseguida, para que adquieras el conocimiento que necesitas adquirir, y de ahí Dios, ¿qué va a hacer? Va a sostener tu fe. Tú obtienes un conocimiento, lo crees, y Dios lo sostiene. Por favor, vaya conmigo ahora al Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Versículos 25 al 29, repito, la cita es San Marcos, capítulo 5, versos 25 al 29. Voy a leer también esto en la versión Nueva Traducción Viviente. Espero ya esté ahí. Dice Marcos 5, 25 en esta versión: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Verso 26, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Verso 27, ella, aquí póngame atención, había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Verso 28, pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Verso 29, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Pregunto, ¿por qué sanó esta mujer? ¿Por qué? Ahí dice que oyó de Jesús. Oyó de Jesús. Yo me apoyé en los textos que leí la semana anterior, no necesita buscarlos, ya se los enseñé el domingo anterior en San Mateo 15, 30, 31, San Mateo 15, 30, 31.
Ahí da testimonio de cómo Jesús anduvo sanando cojos, ciegos, lisiados, mudos, etcétera, etcétera, etcétera. Que Jesús estuvo trayendo sanidad de toda enfermedad y de toda dolencia o de toda enfermedad difícil. Entonces, esta señora oyó de Jesús. Le dijeron, no, allá en Capernaum, no, allá en Belén, no, allá anda haciendo unos milagros. Entonces, pero esta mujer no solo escuchó, porque ahí está el punto. No, esta mujer creyó. Entonces, teniendo esta hemorragia o fluido de sangre que no paraba, dijo, si tan solo toco el borde de su manto, dice en la versión Reina Valera, es decir, la parte de abajo, si tan solo me acerco y le toco, de seguro voy a sanar. ¿Y por qué la señora sanó? Porque ella puso en acción su fe. Y cuando ella tocó el borde del manto del Señor, dice el verso 29, al instante la hemorragia o fluido de sangre que no paraba, dice esta versión, se detuvo. Escuche esto, por favor, le va a bendecir mucho. Lo que produjo en esta señora con esta hemorragia, que de acuerdo a lo que dice un versículo acá, ella ya estaba desahuciada. Esta mujer ya no encontraba solución a su problema físico. Pero cuando esta mujer atendió con interés la obra de Jesús que estaba haciendo en otra ciudad de Israel, esta mujer fue lo que lo animó y lo empujó, por decirlo así en un término coloquial, o la atrajo con fuerza para venir a Jesús. Desde luego esta señora confiaba en el todo poder de Dios que obraba a través de él, y de esta manera obtuvo lo siguiente, de acuerdo al verso 27, esa hemorragia o ese fluido de sangre que no se paraba por nada, después de que tocó el borde del manto de Jesús, ya no estuvo presente más en su cuerpo. Ya no estuvo. Hace muchos años, cuando un servidor era misionero de Casa de Oración Guadalajara, yo estuve en una reunión en un pueblo que se llama Tenamaztlán, Jalisco. Está, hijos, no sé cómo decirle para llegar ahí, pero va uno rumbo a, bueno, después de Cocula, no recuerdo si son como unos 80 kilómetros más adelante, la carretera que va a Utlán, se desvía uno a mano derecha como otros 20 kilómetros más o menos, y ahí me invitaron un día a predicar, en una congregación como de unas 100 personas. Y ahí llevé un joven que en ese entonces yo lo estaba usando en la alabanza con nosotros, y entonces mientras él dirigía la alabanza, Dios me dijo, tengo un canto nuevo, quítale la guitarra a él y entónalo. Solo teníamos una guitarra. Entonces le dije, hermano, préstame la guitarra. Empecé a entonar, y lo único que yo empecé a entonar fue aleluya, aleluya, aleluya. Pero así estuvimos como media hora, me dolían ya los dedos y el Señor me decía, sigue, sigue, sigue. Cuando se detuvo ese canto, entró una nube a la congregación. Eran como 9 de la noche, entró una nube. Yo dije, ah, caray, va a llover. Se metió una nube adentro de la congregación. Imagínense una nube aquí adentro. Y entonces Dios me dice, hoy voy a hacer un milagro que va a sorprender a este pueblo. Llama, porque aquí hay una mujer con flujo de sangre que tiene como 20 años y nadie se la cura. Entonces yo dije, dice el Señor que aquí hay una señora con flujo de sangre que tiene años y no se cura. Y una señora gordita ahí se levantó, sin ofenderte, hermanita. Se levantó, vino como de unos 100, 120 kilos y se paró aquí. Su servidor con la guitarra, la señora aquí. Todas las sillas eran de plástico. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque una vez que me dijo Dios, haz la oración, levanta tu mano hacia ella, yo la voy a sanar. Entonces yo le dije, en el nombre de Jesús, ese flujo de sangre se detiene ahora, en el nombre de Jesús. Y les dije, y lo estoy diciendo así porque Dios me está diciendo, ora y yo lo haré. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Cuando su servidor hizo la oración, ella salió volando hacia atrás. Una señora, pero bien generosa, como que le entraba duro al pozole y todo eso. Y se fue hacia atrás y volaron las sillas. Yo dije, Dios mío, ya se murió. Entonces corre el pastor, su esposa, y la levantan. ¿Y qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? No sé, dice, pero sentí una fuerza que me aventó hacia atrás. Entonces yo le dije a la esposa del pastor, dígale que se cheque, a ver cómo está. Corrieron al baño de esa congregación, hermano.
Y vino la señora llorando. Gracias, hermano, Dios me sanó. Yo quiero decirte, iglesia, cuando Dios te sana, tu enfermedad desaparece. Hasta la fecha, ese milagro tiene añales. Ella vive todavía. Y ella está sana. Jamás volvió esa enfermedad a su cuerpo. Te estoy hablando de uno de los muchos milagros que por la gracia de Dios yo me he gozado siendo testigo de lo que te estoy enseñando ahorita. Pero ¿qué tuvo que hacer esta hermanita? Creer. Exactamente. Antes de orar por ella, Dios me llevó a estos textos. Yo le leí estos textos que te acabo de leer ahorita. Y Dios hizo ese milagro. Bueno, entramos con unas citas ahí en Jueces 6 para poder establecer esta verdad que te estoy predicando hoy, que Dios sostiene nuestra fe. Y así como sucede con todos los que somos cristianos, cristianas, jamás regresaremos atrás. Podremos tener tropiezos, incluso uno que otro pecado en nuestro caminar cristiano, pero no practicamos pecados. Vivimos en santidad y cada vez más santos, más santos, más santos. Lo mismo que sucedió con esta mujer del flujo de sangre, y que Dios lo hace con cualquier enfermedad emocional, mental, espiritual, física, del tipo que sea, hasta económica. El Señor sana ese tipo de enfermedades también. Bueno, de la misma manera sucedió con Gedeón, que después que Gedeón tuvo una charla con este ángel, después que lo saludó y le cuestionó a este ángel de por qué Dios no los defendía, etcétera, etcétera, que tiene una enseñanza, pero no me voy a basar ahí porque me saldría del tema. ¿Qué le dijo el ángel a este Gedeón? Voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera, Jueces capítulo 6, si gusta acompañarme. Si no, solamente los lee su servidor, pero es para poderle enseñar mucho más acerca de lo que esta mañana Dios me puso a predicarle a usted. Jueces capítulo 6, versículos 14 al 16, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: y mirándole Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice el Señor, ¿no te envío yo? Verso 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor o el más pequeño en la casa de mi padre. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Sígame con cuidado, por favor. En el versículo 14 de Jueces 6, Dios le dio un encargo y orden a Gedeón. Ahí sígame con atención, porque aquí está la base de toda la enseñanza. Dios le dio ¿qué? Un encargo y orden a Gedeón. Dios le dijo, de acuerdo al verso 14 de Jueces 6, tú vas a ser el libertador de los israelitas. Tú vas a ser el libertador de los israelitas. En este mismo verso 14, Dios le dio instrucciones también exactas y claras a Gedeón. Le dijo, ahí en el verso 14, Gedeón, la misma fuerza que tú utilizas para sembrar y cosechar trigo es con la que vas a ir a enfrentarte a los madianitas. Pero en este verso 14 también le dijo, pero también con la fuerza o el poder que en este momento te estoy dando. Vean las instrucciones precisas que le estaba dando Gedeón. Vas a ir con esa tu fuerza con la que siembras trigo y cosechas, pero también vas a ir con la fuerza o el poder que en este momento te estoy dando. Y algo más que enseña el versículo 14, Dios le asegura la victoria. Dios le asegura la victoria porque le dice, ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Y después le dice, y salvarás a Israel. Y cuando Gedeón se puso así, porque Gedeón era un hombre bueno, era cristiano, era de buen corazón, era fuerte físicamente. ¿Cuál era el problema de Gedeón? Su fe era débil. Su fe era débil. Por eso cuestiona a Dios en el verso 15, pero después de cuestionarlo, Dios le responde en el verso 16 a Gedeón, yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas. Y para animarlo en su fe, le dice en el mismo verso 16, tú vas a pelear contra el ejército de Madián como si fuera un solo hombre. Ese es el principio, amados. ¿Quieres ver las maravillas de Dios en tu vida? ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios en su vida?
un carácter bien hermoso, una conducta bien preciosa. Hijos, hijas de Dios, sometidos a Él, sirviéndole a su iglesia. Imagínense, más de 100 servidores aquí. Más de 100 servidores aquí. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo es que se puede ser una esposa de bendición a su marido? ¿Cómo se puede ser un esposo que bendiga a su esposa? ¿Cómo podemos ser papás, mamás que bendigamos a los hijos a sus padres? ¿Cómo? Es un proceso bien sencillo. Si tú lo quieres hacer, es bien sencillo. Te enseño el proceso y entonces Dios obrará en ti. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Te da una instrucción, sea a través de un mandamiento, sea a través de una promesa o de un testimonio de Él en la Biblia o de un atributo de Él en la Biblia. Es lo primero, te instruye con un precepto, una promesa o un testimonio de Él, un atributo de Él u otras cosas. Número 2, en ese caso usted, varón, mujer, cristiano, cristiana, ¿qué hace? Recibe esa instrucción, recibe ese precepto, recibe ese mandamiento, recibe ese atributo de Dios. Aquí aplica fe. 3, por ende, usted pone por obra lo que dice el Señor. Pone por obra, sin temor a dudar. O sea, usted no duda. Usted hace lo que dice la Biblia. Dice, maridos, amen a sus mujeres. Para darme a entender aquí. Esposas, respeten a sus maridos. Usted lo hace sin ningún problema. Cuando un marido objeta amar a su esposa, cuando una señora objeta no respetar a su marido, cuando dice, amar a esta, no, pues no le crees a Dios. Respetar a este, no, pues no le crees a Dios. No, cuando la Biblia dice, amen a sus mujeres, es que tu marido te vas a crucificar. Yo, esposo, me voy a crucificar. El amor a la esposa es abnegarte primero, es darle a ella el primer lugar, no tú. Solo hay 2 tacos de frijoles, perdón, solo hay un taco de frijol. ¿Qué tienes que hacer, marido? Cómetelo, mi vida. Yo ya lo he vivido, sé lo que estoy hablando. Hace años vivíamos en una escasez impresionante. Un día amanecimos solo con, ¿qué le gusta? 50 mililitros de leche ahí en Guadalajara. Y mi esposa me dijo, tómatelo porque te vas a trabajar. No, le dije, tómatelo tú. ¿Y tú qué? Dios me va a dar fuerzas. Y bueno, ya para qué le digo lo demás. En menos de una hora Dios me dio gracia en una escuela muy grande. Vendí mucho y no solo tomé un cuarto de leche. Me aventé 1 litro después que cobré un dineral ahí con esa venta. Bueno, pero eso no viene al caso. Lo que estoy tratando de comunicarte, esposo, es cómo es. Y la señora igual, respeta a tu marido. Si el esposo y la esposa lo hace, ¿qué va a hacer Dios contigo, esposo? ¿Qué va a hacer contigo, esposa? Pues va a sostener tu fe y vas a poder amar a ese hombre imperfecto, vas a poder respetar a ese hombre imperfecto. ¿Me voy a entender? Sí, la regla es bien sencilla. Para que sostenga nuestra fe Dios, repito, nos tenemos que exponer una enseñanza de Él. La debemos recibir. Y en tercer lugar, Dios entra en acción. El tercer paso aquí es que Dios hace que se vuelva realidad lo que dice la Biblia en ti o en mí. Dicho todo esto, después que Gedeón dijo, no, sí voy, pues sí, lo que tú digas. Dios dio algunas instrucciones, etcétera, etcétera, pero no me voy a detener ahí antes de que sucediera lo que voy a leer enseguida. Jueces capítulo 8, verso 28. Jueces capítulo 8, verso 28. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Jueces 8, 28 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, los madianitas quedaron sometidos a Israel y no volvieron a causar problemas. Hubo paz en esa región durante 40 años. Hasta que Gedeón murió. ¿Quiénes eran los madianitas? Una bola de rateros. Asaltaban a los israelitas, no los dejaban tener vida. Los israelitas ya no sabían qué hacer, pero ese es tema de otra conferencia. Pero solo se lo digo en 30 segundos. ¿Por qué Dios tenía así a Israel? Porque estaban pecando. ¿Peque usted o yo? A Dios gracia, a Dios ayuda de Dios. No. Por eso Dios nos está enseñando esta mañana esto.
dentro del bloque de enseñanzas del Dios que tenemos, que es todopoderoso. Es decir, tú varón y tú mujer que estás en esta congregación, como tu servidor, quienes nos atienden por las plataformas de internet, tú y yo fuimos llamados solamente, lo acabamos de cantar, para darle gloria al que dio su vida por nosotros, para ser gente correcta, justa, equitativa, limpia, generosa, amable. Por eso yo no concibo a alguien que se dice cristiano o cristiana y anda practicando pecados. Pues no, discúlpeme si alguien aquí, no estoy ofendiendo, pero no, los cristianos, las cristianas ya no practicamos pecados, ya no. De vez en cuando se nos va una, pero de vez en cuando. Y cada vez menos, cada vez menos. Todo este comentario que hago es para equilibrar lo que vengo diciéndole de parte del Señor. Entonces, después que Gedeón creyó, se fue con 300 hombres. Eso lo puede usted leer desde Jueces capítulo 6, el final, todo el capítulo 7, todo el capítulo 8 de Jueces. Ahí le describe todo lo que hicieron. No fue así nada más de que Gedeón llegó con su espadita y los mató. No, tuvieron que pelear, entraron en acción. Pero en todo esto Dios estuvo respaldándolos. Entonces, amada iglesia, hijos, hijas de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios, si lo creemos, Dios lo pondrá por obra, o Dios lo hará realidad. Repito, amada iglesia, todo lo que sale de la boca de Dios, si lo creemos, Dios lo hará realidad. Acompáñenme rápidamente al Salmo capítulo 48, versículo 8. Este es un salmo, si gusta leerlo, lo animo, donde aquí ya están dando testimonio de todo lo que Dios hizo a favor de Israel cuando Israel se arrepintió y se sometió a Dios. Solo voy a leer un texto, Salmo 48, versículo 8. Espero ya lo tenga, voy a leerlo en la Reina Valera. Lo leemos en voz alta, de favor. ¿Cómo dicen aquí los judíos? Como lo oímos, así que lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Como dice enseguida, la afirmará Dios para siempre. Afirmará es sostener. Como dijeron aquí los hijos de Coré, ellos escribieron este salmo. ¿Cómo dice? Como lo oímos, así lo hemos visto. Pero en ese oír y ver está tu fe y la mía. ¿Me di a entender? Entre el oír y ver, en medio está tu fe y la mía. Si no hay firme convicción, pues solo lo vamos a oír, pero nos vamos a quedar como el chinito. ¿Cómo se quedó el chinito? Milando, así. Ahí dice que me vas a bendecir, y Dios dice, ¿y cuándo me vas a creer? Sí, si nos queremos quedar como el chinito, bueno, cada quien. Casi cerrando, amados, la palabra sostener, su significado es mantener sujeto o firme. Repito, la palabra sostener, si gusta una definición, este es su significado: mantener sujeto o firme para que no se caiga o no se mueva de un lado a otro como si fuese a caer. Lo repito para quienes toman nota en esta congregación. Sostener significa mantener sujeto o firme para que no se caiga o se mueva de un lado a otro como si se fuese a caer. ¿Cuántos de esta congregación ya vivimos así el cristianismo? ¿Cuántas de esta congregación ya vivimos así? Porque esto es el cristianismo verdadero. ¿Cuántos? Pero ¿cuántos y cuántas todavía? Pero nada. Seguimos cayendo en una cosa, seguimos cayendo en otra. Bueno, eso ha sucedido después de la iglesia primitiva. Ya se lo ha enseñado. La iglesia primitiva es la de Hechos 2 y Hechos 4. Porque en Hechos 5 se empieza a corromper la iglesia. Pero la de Hechos 2 y Hechos 4, toda la iglesia era de un solo corazón. ¡Wow! ¡Cómo anhelo esa iglesia! Espero no se me ofenda, amado. La iglesia de Hechos 2 y Hechos 4 era de un solo corazón, de un solo sentir, de un solo pensar, de un solo actuar.
En esa iglesia lo que abundaba era el amor, la amistad. Ahí no había deslealtad. Si alguien necesitaba algo, se lo proveían. Bueno, era una chulada. Pero nada más llegaron a Hechos 5, ¿se acuerda, va? Y una parejita que vendió una propiedad. Llegaron con el apóstol Pedro y el apóstol Pedro le dijo al hombre: ¿en cuánto vendiste el rancho? Digo, estoy usando ese término, ¿va? Pero no sé qué era. ¿En cuánto vendiste el rancho? En tanto. Mentira, ya le había quitado. ¿Y qué pasó con ese cuate? Hasta ahí llegó, murió. Llega la señora, después que habían sacado al marido muerto de la congregación, llega la señora y dice: Pedro, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y como ya estaba de acuerdo con su marido, en tanto, dijo: pues igual que a tu marido que lo sacaron aquí cargando porque se murió, igual vas a salir tú. Y murió la señora. ¡Ey! Se corrompió la iglesia. ¿Cómo me duele mi corazón? Tú y yo somos salvos por el sacrificio de Jesús, amados. O sea, tu salvación y la mía no fue fácil. A él lo azotaron, lo flagelaron, le pusieron clavos en las manos, en los pies, una corona de espinas, le atravesaron el costado. Antes fue vituperado como nadie y soportó todo por ti y por mí. ¿Cómo le tenemos que responder tú y yo, iglesia? ¿Cómo me puedes decir si no te ayudo crucificándonos en esa cruz? Crucificándonos al igual que Jesús, para creerle a Dios, para vivir en su voluntad. Y entonces tú y yo demos ese fruto. Concluyo: todo lo que tu servidor te enseñó hoy de parte de Dios tiene aplicación. O lo podemos emplear en cada aspecto de nuestra vida o necesidad que se nos presente. Repito, todo lo que hoy te compartió tu servidor de parte de Dios o lo que te enseñé de parte de Él tiene aplicación, o lo podemos emplear en cada aspecto de la vida o necesidad que se nos presente. Todo. Porque si no, tendría que predicar aquí, no sé, unas 10 horas. ¿Me soportaría? Como dijo un pastor: hermanos, yo soy de carrera larga, yo a veces predico como 3 horas. Y alguien que estaba cerca dice: pues tú predicas 3 horas, pero nosotros a la hora nos vamos. Así le dije: a la hora nos vamos, ahí te dejamos predicando si quieres. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, hermanas que estamos aquí, amigos, amigas que están aquí, ¿cuál ha sido nuestra respuesta a Dios? No estoy acusando a nadie, no estoy haciendo sentir mal a nadie. No, ayudándote a que reflexiones, que tengas un pensamiento hondo. ¿Cuál ha sido? El que está caminando con Dios porque le ha creído a Él, y ese hombre, esa mujer, está segura que es Dios que sostiene su fe, y por eso se ve el cristianismo en ti. O tú eres un hombre o una mujer que oyes y así como vienes te vas. No practicas nada, no haces nada. Yo te animo, ya no falta nada para la venida de Jesús. Nada, estamos en tiempos extras. Si tú todavía no tienes la evidencia de ser salvo, yo te animo hoy, varón o mujer, a que empieces a creerle a Dios. Él va a sostener tu fe, Él te va a mantener firme en lo que has creído, y será una realidad en ti el nacimiento nuevo o la santificación, si ya eres cristiano o cristiana, pero sigues viviendo como siempre. ¿Le parece bien si oramos? Si gusta ponerse de pie, y si no, se puede quedar así como está, en su silla, sentado, sentada. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reconocemos delante de ti todo lo que hoy nos hablaste, Señor. Que así como le hablaste a Gedeón, que así como le hablaste, o más bien esta mujer con esa hemorragia, al oír de Jesús le creyó y tú lo sanaste, que así como hay otros casos, o como los del Salmo que leímos 48, de que ellos, después de la gran salvación que le diste a Israel, ellos dijeron: lo que oímos, vimos. Pero todos ellos fueron personas que creyeron. Todos ellos fueron varones y mujeres que te creyeron a ti, y al creerte a ti, tú sostuviste, tú sustentaste su fe. Si usted es un hombre o una mujer santo, dedicado, si usted es un hombre o una mujer, no en sus fuerzas, en el poder de Dios,
Porque si usted en sus fuerzas ha vivido el Evangelio, yo le pido que se arrepienta hoy, porque eso no le gusta a Dios, eso no le agrada. Cuando guste, léalo, ahí está en Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. A Dios no le agrada que nadie en sus fuerzas intente hacer la voluntad de Dios. Así es que si usted ha vivido el Evangelio en la fe del Hijo de Dios, así decía Pablo, dele gracias a Dios. Pero si usted no vive nada del Evangelio, se engaña usted, yo le animo que esta mañana le diga: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Dios mío, ayúdame primero a tener revelación de esta enseñanza. Solo así dígale: Señor, por favor, revélame esta enseñanza, que tú eres el que sostiene mi fe. Tú eres el que la mantiene firme y por ello se hace real en mí mi fe. Si usted es un varón, una mujer, de la edad que sea, pero no ha creído en Él, dígale: Señor, Señor, por favor, dame esa revelación que necesito de mi necesidad de creer en ti, de creer solo en ti, Señor, porque tú eres quien sostiene todo lo que yo crea, todo. Así es que te damos gracias por estar aquí, por tu misericordia, por otra oportunidad más que me das, por tu gracia, Señor. Y si somos gente que Dios nos ha, por nuestra fe, sabemos que porque Él sostiene nuestra fe vivimos el Evangelio, solo dígale: Señor, esta mañana yo te reconozco como el que me ha sostenido hasta aquí, como el que me ha sustentado hasta aquí, como el que ha librado mis batallas, y por eso tengo victorias hasta aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
nos vamos con esas promesas, ¿verdad? De parte de Dios. Dios le bendiga, hermano. Si Dios quiere, nos vemos aquí en el próximo servicio. Y si necesita algo, por aquí estamos. Cuídese mucho.